Caminas lentamente. No hay prisa. El mundo a tu alrededor respira con la misma cadencia que tú. Sientes el peso de los pasos y también su ligereza. No buscas llegar a ningún lugar diferente del que ya eres. A veces crees que despertar significa añadir algo nuevo, un conocimiento, una práctica, una convicción. Pero la verdad que murmura en el cuerpo es otra. Despertar es restar. Quitas capas y te quedas con lo que respira. No es acumulación, es retiro, es sencillamente menos ruido. Antes de que el pensamiento ordene su ejército de palabras, hay una quietud que te habita. Esa quietud no necesita ser nombrada, no exige explicación. Está antes de la voz que quiere ponerlo todo en su lugar. Puedes notar su presencia como se nota el viento antes de que cambie la luz. El ego tiene hambre de contar historias, necesita nombrar, identificar, encajar. Le gusta inventar un narrador que está al mando. Observa cómo se apresura a describir lo que ves, a traducir el silencio en discurso. No lo culpes, es su oficio. Solo obsérvalo con la suavidad con que se mira una hoja que cae. Cuando la mirada se vuelve más clara, las palabras se hacen más escasas. La gente profundamente consciente habla poco, no por misterio, ni por superioridad. Hablan menos porque lo que hay para decir se vuelve innecesario. La presencia reemplaza la charla. El silencio no es vacío, es plena atención. El silencio maduro no evita, no es una retirada resignada, es atención detenida. Es permitirse no llenar cada hueco con sonido. Como la tierra que escucha la lluvia sin tener que explicarla, así se asienta alguien que ha aprendido a permanecer. Hay verdades que existían antes de que existieran las palabras para contarlas. Están en la forma en que una semilla sabe convertirse en árbol. No necesitan argumento, están en el proceso de ser. Puedes reconocerlas cuando dejas de intentar poseerlas con el pensamiento y simplemente las dejas estar. Saber con la cabeza y saber con el cuerpo no son lo mismo. El primero organiza información, el segundo sabe el sabor del silencio. El conocimiento conceptual es útil como mapa. El saber encarnado es caminar el propio camino. Uno puede leerse muchos mapas y aún así perderse. El otro te reconoce por el andar. La presencia es su propia enseñanza. No llega con un manual, no se vende ni se compra. Se muestra como la luz que se hace visible al apartar la mano de la ventana. No reclama crédito, no necesita confirmación. Está y eso basta. El dolor se presenta como una sensación. Tiene borde y punto de origen. Sufrir es la historia que tejemos alrededor de esa sensación. El sufrimiento se alimenta de los relatos que repetimos. Si observas la sensación sin narrarla, verás su temporalidad. Se disuelve como la tarde que se vuelve noche sin pedir permiso. A menudo el espíritu busca identidad en lo que niega. Te enriqueces con etiquetas que dicen quién eres, pero la identidad espiritual puede ser otra máscara más. No confundas tener una palabra para algo con ser eso. La humildad hace que la máscara se caiga sin drama. Mientras la visión se profundiza, las explicaciones se vuelven frágiles. Ver de cerca abre una distancia con las categorías. Lo que antes exigía una teoría, ahora se permite ser incluido en la respiración diaria. La profundidad no necesita defenderse, se deja ver sin ofrecerse como lección. Imagina un río que no intenta convencer a la orilla de su curso, simplemente fluye. Esa fluidez no está diseñada para demostrar nada, está ocupada en su propia claridad. Así actúa la conciencia que no busca confirmación. Su serenidad es suficiente. Repetir es un modo de volver a mirar. No es insistir en una idea hasta que cede, es regresar con menos prisa y más atención. Cada vez que vuelves a un tema, lo ves con una luz distinta. Lo que antes parecía un enigma se despliega, lentamente, como una flor que no se apresura. No hay mandato en estas palabras, no hay pasos ni instrucciones, solo compañía. Una voz que está al lado y que no pretende enseñar, sino ofrecer presencia. Si algo resuena, se reconoce. Si no, el espacio sigue abierto y sin juicio.
La respiración actúa como brújula. No la controles, obsérvala. En su ritmo encuentras un ritmo más antiguo que tus pensamientos. Hay una sabiduría que no se aprende, solo se recuerda. Esa memoria corporal te devuelve a un centro que no escribe discursos. La madurez espiritual no es un logro que mostrar, es la disposición a callar cuando antes hubieras hablado. Es dejar que la ausencia de respuesta sea también una forma de estar. No busques que el silencio te dé fama, permítelo por sí mismo. A veces el mundo reclama definiciones urgentes. El corazón responde con calma. No es evasión, es claridad que sabe que las palabras son útiles, pero limitadas. Cuando algo se ve entero, ya no necesita ser explicado hasta el último detalle. El yo espiritual puede convertirse en otro yo que reclama especialidad. Observa cómo aparece la voz que dice, esto es espiritual. Esa voz también pertenece al tejido humano. No la rechaces con violencia. Mira con ternura y reconoce su deseo de pertenecer. La verdad que importa no siempre cambia la vida de forma espectacular. Muchas veces se instala como una gota que humedece el suelo. Es discreta, no hace ruido. Trabaja en el tiempo, sin prisa. Y con el tiempo, la vida responde de maneras sencillas y profundas. El cuerpo conoce lo que la mente aún está tratando de entender. Siente antes de teorizar. Confía en esa sensación sin cristalizarla en dogma. Hay un equilibrio entre el sentir y el pensar que se aprende con el silencio y la observación. Hablar menos no es callar para siempre, es hablar desde un lugar en que cada palabra tiene peso y medida. Es como quien deja espacio entre las piedras del camino para que crezca la hierba. Así tus palabras permiten que algo nuevo brote. No busques pruebas exteriores. La certeza que transforma no siempre viene envuelta en signos visibles. Llega como una ligera inclinación del alma hacia la verdad. A veces dura un suspiro, a veces se queda. En cualquiera de los casos, no necesita la validación de la multitud. El desapego no es indiferencia. Es la elección de no aferrarse a una forma fija. Observa cómo las cosas cambian y cómo, aún así, puedes permanecer. Es un arte que se aprende con la práctica de volver a casa hacia ti mismo. En la vida interior hay contracciones y expansiones. No te alarmes por las contracciones, son parte del pulso. No las describas como fallas. Camina cerca de ellas y notarás que también contienen información. No siempre hay que modificarlas, a veces basta con ver. La práctica verdadera no se anuncia, se hace en secreto. En los pequeños gestos diarios, en la mirada que no juzga, en la mano que sostiene sin apremiar, en la presencia que no necesita elogios. Lo profundo suele ser sencillo. No pretendas que cada momento sea una epifanía. Muchas horas son simplemente horas. Eso también es un tipo de gracia. La insistencia en lo extraordinario a menudo oculta lo cotidiano, que es donde, en realidad, todo se transforma. La palabra enseñanza a veces confunde. La presencia enseña con solo ser. No exige un formato, no firma certificados. Su eficacia no depende de la comprensión inmediata. Si algo toca, lo sabrás por un cambio sutil en la manera de estar. El ego busca sentido en la historia. La conciencia descansa en la experiencia. No se trata de negar la historia, se trata de no dejar que la historia administre toda tu vida. Puedes mirar la narración sin dejar que ella te gobierne. Permanece atento al modo en que quieres arreglar las cosas con palabras. Muchas heridas no necesitan interpretación para sanar. Necesitan tiempo, agua y cuidado. La palabra que llega antes de ese tiempo a veces complica más de lo que ayuda. La paciencia no es pasividad, es la aceptación de que el proceso tiene su propio ritmo. La naturaleza no se acelera por urgencias humanas. La semilla no fuerza su brote. Acompaña ese ritmo, no lo suplantes con teorías. El ver profundo no es una conquista para mostrar, es una forma de estar. Se manifiesta en la lentitud, en la escucha, en la disposición a no cerrar los ojos ante la complejidad humana. Es humilde, porque sabe que siempre hay más por ver. Cuando la explicación desaparece, suele quedar una claridad más nítida. No porque todo sea simple, sino porque ya no necesitas reducirlo a términos que te resulten cómodos.
La complejidad se permite ser sin tu juicio constante. La cura no siempre llega en actos grandiosos. Muchas veces llega en el silencio compartido, en la mano que se posa sin apuro, en la presencia que mira sin invadir. Estos gestos no suelen aparecer en los libros, pero su efecto perdura. El reconocimiento de tu propia fragilidad te hace más tierno. No es debilidad, es apertura. Quien se reconoce frágil suele ofrecer un amparo más verdadero. No hay que temer a esa vulnerabilidad. Es la puerta que conecta con los demás sin máscara. A lo largo del camino te encontrarás con voces que quieren convencerte de un método, de una creencia, de una pertenencia. Escucha con cuidado, no te apresures a aceptar. La verdad que se queda no es la que brilla por su intensidad pública, sino la que te asienta por dentro. No persigas la iluminación como si fuera un trofeo. Tampoco la rechaces con ironía. Deja que lo que pueda ser toque tu vida con la naturalidad de una lluvia. Algunos días será abundante, otros apenas unas gotas. Todo contribuye. La contemplación no es evasión de la vida, es una forma profunda de participación. Mirar con corazón abierto tiene consecuencias prácticas. Cambia el tono de tus decisiones, no porque te vuelva más eficiente, sino porque te vuelve más atento. La práctica de ver sin explicar exige humildad. Aceptar que no lo sabes todo, dejar de completar lo que observas con historias rápidas, permitir que la experiencia se despliegue sin que la apresures. Hay un lenguaje anterior al lenguaje. Se expresa en la luz que entra por la ventana, en el olor del suelo mojado, en el temblor leve de una hoja. Si afinas tus sentidos, lo escucharás. No lo entenderás con la mente, lo sentirás con todo lo demás. No te aferres al consuelo de las certezas rotas. La seguridad a veces protege la inmovilidad. La duda no es castigo. Es un territorio donde la curiosidad puede respirar. Camina allí con respeto, sin buscar respuestas inmediatas. La compasión nace cuando dejas de juzgar la imperfección propia y ajena. Se parece más a una presencia cálida que a una doctrina. No exige limpieza moral, simplemente reconoce el sufrimiento y lo acompaña. A medida que avanzas, notarás que las preguntas se vuelven menos urgentes. No porque las respuestas sean irrelevantes, sino porque dejas de necesitar que todo se resuelva en un argumento. La inquietud se suaviza, la vida se vuelve suficiente. El trabajo espiritual que merece el nombre no es un proyecto de mejora, es un volver a casa repetidamente. No se trata de llegar a una meta distante, sino de recordar el lugar desde donde siempre has respirado. Cuando te sientas tentado a explicar apasionadamente lo que sientes, respira, observa. A veces la explicación trae alivio temporal, pero la presencia sostiene por más tiempo. Aprende a diferenciar la necesidad de ser entendido de la necesidad de estar. No te maravilles de las palabras bonitas que te prometen cambio. Mira las pequeñas señales. Más calma en el cuerpo, más paciencia en las manos, más claridad en la mirada. Esas señales no hacen ruido, se presentan sin fanfarrias. La libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de estar con ellos sin que te definan. Un árbol que crece en una roca encuentra su forma, no se rebela contra la roca, la utiliza. Así también puedes aprender a florecer con lo que tienes. Vive con menos prisa para explicarlo todo. No necesitas justificar cada silencio, no tienes obligación de proveer respuestas ni de completar las historias de los demás. A veces, el mayor regalo es simplemente estar, sin palabra. Al final de una jornada tranquila, la noche no exige respuestas, solo presenta su tela de estrellas. Puedes recostarte y escuchar. No siempre hay una enseñanza final, a veces hay solo presencia, extendida en la oscuridad, como una mano que no pide nada. Permanece, no como quien espera algo, sino como quien acepta el momento tal como llega. La cercanía con la verdad no se mide en hitos, sino en la calidad de tu atención. Entonces respiras otra vez, con la suavidad de quien sabe que no tiene que demostrar nada. La respiración se vuelve un pacto sencillo entre tú y la vida. No hay gran conclusión, solo estar.